El apóstol Pedro, discípulo de Jesús y testigo de toda su carrera, declaró, refiriéndose a su maestro: Dios ungió con el Espíritu Santo y con su poder a Jesús de Nazaret, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A pesar de todo esto, nos sorprende cuando leemos a través del Evangelio de Lucas la manera en que Jesús fue recibido y tratado cuando estuvo en esta tierra. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Cuando también, enviado por Dios para liberar a los cautivos y curar a los enfermos, se presentó en la sinagoga de Nazaret, el pueblo de su infancia. Quienes lo escucharon se llenaron de ira, se levantaron contra él y lo echaron de la ciudad. Lo llevaron hasta la cumbre de un monte para matarlo. Más adelante, cuando Jesús sanó a un hombre que tenía seca la mano derecha, los líderes religiosos se enfurecieron tanto, pues era día de reposo, que hablaron entre sí para mirar qué hacían en contra de Jesús. Cuando habló de resucitar a la hija de Jairo, los judíos también se burlaron de Jesús, pues ellos sabían que la niña estaba muerta. En el momento en que liberó a un hombre del poder de los demonios, algunos dijeron que lo hacían en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, y si perdonaba pecados, entonces lo acusaban de blasfemia. Y es que 700 años antes de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra, el profeta Isaías había anunciado que Jesús sería despreciado y desechado entre los hombres. Pese a la maldad en toda la tierra, Dios ya se había propuesto en su corazón salvar a la humanidad. En Lucas, Salmo 20, Proverbios 13 al 15, leemos la parábola del dueño de la viña, que realmente hace referencia a las intenciones de Dios, que enviara a Jesús. Él dijo: ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi Hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. Pero le echaron de la viña y le mataron. Después de leer todo esto, todo lo que le hicieron a su hijo, surge una pregunta: ¿será que agotaron el amor de Dios? Pues la maravillosa respuesta es que no fue así. Al contrario, permitió que fuera a morir a la cruz, donde se mostraría plenamente el amor de Dios a favor de todos los que creyeron en él. Pedro toma a Jesús como el ejemplo del hombre inocente, sin pecado, que sufrió y murió en sumisión a Dios el Padre. Porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Ni la perfección de la vida de Jesús en la tierra, ni los múltiples sufrimientos que tuvo que soportar, solucionaron el tema del pecado. El hombre pecador permanecía siendo culpable delante de Dios. Entonces, al final de su andar en la tierra, el Señor Jesús se presentó ante Dios en nuestro lugar.
Solo Él podía hacerlo, porque era santo, 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 libre de pecado. Él era el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él era sin mancha y sin contaminación. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Dios, siendo poderoso, no detuvo a su Hijo Jesús en ese camino de sacrificio y de dolor, como lo había hecho con Abraham, en el momento en que fue a ofrecer a su único Hijo en sacrificio al Padre en los cielos. Dios no nos negó ni siquiera su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Si Jesús no hubiese sufrido la crucifixión, o si Dios lo hubiese evitado, nuestros pecados no hubiesen sido redimidos y estaríamos perdidos para siempre. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Allí, en la tumba donde había sido puesto Jesús, unos guardias vigilaban y a su vez Dios velaba sobre él. 3 días después de la crucifixión, Dios resucitó a su Hijo amado, mostrando así que estaba completamente satisfecho con la obra que había cumplido. Dios fue glorificado y desde entonces puede ofrecernos perdón, libertad, una vida eterna y la promesa de la resurrección a todos los que creen en Jesús, nuestro Salvador. Amado Jesús, esta noche venimos ante tu presencia a adorarte y a darte gracias por tu fiel amor, por ese sacrificio tan grande que hiciste allí, en esa cruz para darnos perdón de pecados, para hacernos libres y poder vivir a tu lado toda una eternidad. Señor, es tanto lo que hiciste por nosotros que no tenemos cómo agradecerte. Ayúdanos a permanecer junto a ti, a no regresar al pecado. Queremos permanecer en la paz de tu presencia y así podremos oír tu dulce voz. Dios poderoso, danos la fe para confiar en tu palabra, para creer ciegamente en tus promesas, para seguirte y que siempre seas el centro de nuestra vida. Nos entregamos a ti, ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos a tu Espíritu Santo que nos inste a hacer lo bueno, a serte fieles en todo lo que somos. Danos, Señor, la gracia que necesitamos para mantenernos fieles a la verdad que está en tu palabra. Ayúdanos a mantenernos cerca de ti a través de la oración. No permitas que caigamos en tentación. Danos la fuerza que necesitamos para abandonar todo lo que tú aborreces. Ayúdanos para apartar de nuestra vida toda ocasión de pecado y que a su vez nos aleja de ti. Sabemos que siempre tienes una salida para nosotros. Tu palabra nos dice a través de Santiago